Hola, buenas tardes a todas y todos que nos acompañan día de hoy. Y hoy tenemos nuestro tercer webinar. Como lo hicimos en enero, la idea es que desde AXA Keralty tengamos estas conferencias, estas charlas de forma mensual. La primera que tuvimos en el año, hablamos sobre vacunas del COVID, evidentemente un tema bien interesante, bien coyuntural y con un montón de preguntas que surgieron por parte de todos los que nos acompañaron en esa ocasión. Hacia febrero hablamos de las secuelas que tiene la epidemia de la COVID-19 y ahora estamos entrando en un tema que desde mi punto de vista tiene muchísima importancia, no por hoy, sino de siempre, pero que quizá hoy estamos un poco más sensibilizados a escuchar y a conocer sobre ello, y eso es el tema de salud mental, depresión y ansiedad. Y evidentemente en el contexto en el que hemos vivido por prácticamente un año alrededor de la pandemia, pues seguramente también la pandemia ha tenido un efecto en todos nosotros en temas de salud mental, en temas de ansiedad, en temas de estrés, etcétera. Y bueno, el día de hoy nos acompañan dos médicos de nuestro equipo de AXA Keralty. Por un lado, el doctor Juan Camilo Lozano, especialista en medicina familiar, en epidemiología clínica, entre otras credenciales, y pues miembro activo y productivo de nuestro equipo de salud en AXA Keralty. Y nos acompaña también afortunadamente el doctor Ricardo Torrens, médico general por la UAM, psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría, especialista en medicina del dolor, entre otras cosas. No enumero todas las credenciales, pero bueno, yo estoy encantado de tener a Ricardo y de tener a Juan Camilo en la sesión del día de hoy, que de nuevo creo que va a ser muy rica en estos temas. Y como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, pues la riqueza de estas conferencias no son necesariamente las presentaciones que nos hacen favor de hacer los doctores, sino la riqueza que podemos tener del intercambio de las preguntas que nos puedan poner y las respuestas que demos a ellas. Si ven en la aplicación, en la parte superior derecha hay un simbolito de un signo de interrogación, y es a través de esa herramienta que iremos tomando las preguntas, y de mi lado haré lo mejor posible de irles dando respuesta, acompañándonos tanto del doctor Juan Camilo como el doctor Ricardo. Y sin más, pues le paso ahora los micrófonos al doctor Ricardo Torrens para que comencemos esta charla sobre salud mental. Gracias, muchas gracias por la introducción, y justo creo que vamos a hablar de un tema, como ya decían, muy relevante, sobre todo en el contexto donde estamos ahora, en donde pues convergen y también divergen distintos aspectos clínicos que han afectado siempre a la población, y que más en este contexto pues, la salud mental se ha visto menguada o se ha visto mayormente disminuida por la situación de la pandemia, aunque siempre ha estado allí. Entonces, para hablar de salud mental, no podemos hacerlo si no hablamos de salud en general. De allí que en la siguiente diapositiva les menciono brevemente cuál es la definición que se tiene de salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, donde, bueno, esta no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que también es un estado mental de bienestar físico, social y mental, y que, les digo, no solamente es la ausencia de la enfermedad. Para puntualizar un poquito, en la próxima diapositiva les muestro la definición textual de la salud mental también de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta lo voy a hacer de manera textual, discúlpeme, pero es bien importante que pongamos los puntos sobre las IES y estemos hablando en los mismos términos. Pues bueno, esta es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Para que nosotros tengamos salud mental es importante que el contexto y la sociedad que nos rodea de forma idónea también tenga salud física y salud mental. Se darán cuenta entonces que este constructo de salud y de salud mental pues puede parecer una utopía, pero es nuestro deber
caminar en aras de que cada vez estemos más cerca de tenerla y de poder compartirla, así como de poder hacer lo que esté en nuestras manos para promoverla en los distintos ámbitos donde nos desarrollemos. La que sigue, por favor. La salud mental la trabajan profesionales en salud mental, pero ¿quiénes son los actores que principalmente se encuentran en ella? Pues están los psicólogos y se encuentran también los psiquiatras. Y existe poca claridad en algunas ocasiones sobre quién es uno y quién es otro, entonces me parece que este es un buen momento y además bien pertinente para desambiguar cuál es la función de uno, de dónde viene y cuál es la otra. Entonces, en primera instancia, bueno, un psiquiatra es una persona que estudió medicina y tiene una especialidad en psiquiatría. Esto le permite, mediante un enfoque biopsicosocial, poder identificar cuál es la raíz o el extracto neurobiológico que genera una enfermedad, por supuesto, hacer un examen mental que permita ver cuál es el estado mental y psicológico de las personas, sin dejar a un lado el ambiente social, que es bien importante, y junto con el ambiente social, la genética y otros factores internos, pues interactúan para que tengamos o no salud mental. A diferencia de un psicólogo, donde un psicólogo, bueno, es una persona que no estudió medicina, por lo tanto no está capacitado para hacer ni dar ningún tratamiento farmacológico. Los psicólogos, que en la siguiente diapositiva lo podrán ustedes ver, pues se encargan también de tratar temas de salud mental, pero principalmente en relación con su ambiente, las maneras que tienen las personas de lidiar o de contender con situaciones estresantes, y muchas veces acompañan el camino de la salud mental y el quehacer de la psiquiatría para dar un tratamiento integral. Sería reduccionista pensar que solamente un tratamiento farmacológico va a poder resolver una cuestión de salud mental. Al contrario, de lo que se trata es de que en caso de ser necesario un tratamiento con medicamentos, este sea sea la última opción, no porque sean peligrosos, sino al contrario, porque tenemos un montón de herramientas previas que podemos utilizar y que debemos de hacerlas para poder complementar un tratamiento. La siguiente diapositiva, por favor. Pero hemos estado hablando de salud mental, he mencionado quizá la palabra trastornos mentales, pero también me gustaría que definiéramos, bueno, ¿qué es un trastorno mental? ¿Por qué se llaman trastornos mentales? ¿Por qué no se llaman enfermedades? Voy a empezar por este punto. Se llaman trastornos porque el origen de estas enfermedades, ahora utilizar esta palabra, pues es multicausal. En otras palabras, quiere decir que un trastorno mental, en el caso, por ejemplo, de depresión, puede ser generado por un sinnúmero de variables. Y estas variables, cuando interactúan, generan este trastorno. A diferencia de en la medicina, en otras enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de la tuberculosis, pues está generada por un agente en particular y solamente este agente nos puede dar tuberculosis. Como en el caso de la salud mental existen varias entidades que nos pueden generar un trastorno, de allí la palabra que sea trastorno mental. Para que este trastorno mental suceda, además es importante que haya afectaciones a distintas esferas de nuestra vida. Una esfera personal, una esfera familiar, de pareja, social, laboral, y todas estas afectaciones pues al final merman nuestra calidad de vida y entonces, cuando esto sucede es que tenemos que dar un tratamiento eficaz y asertivo para mejorar nuestra calidad de vida y remitir un trastorno. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, la atención que se le brinda entonces a todos los trastornos psiquiátricos de forma idónea se tiene que hacer mediante un modelo biopsicosocial. Todos los psiquiatras estamos preparados para contender y para atacar estos trastornos mediante este modelo, donde por supuesto están cuestiones psicológicas propias de las características, por ejemplo, de la personalidad de cada persona, el contexto y el ambiente que nos rodea, cuál es la cultura en la cual estamos inmersos y, por supuesto, factores biológicos que van desde alteraciones de novo o primarias o también sobre algunos componentes genéticos o hereditarios que nos pueden poner en mayor riesgo
de presentar un trastorno mental. La diapositiva que sigue, por favor. Ya les decía yo que este tratamiento tiene que ser integral y para que podamos resolver al 100% y de manera efectiva un problema, no podemos dar un tratamiento genérico. Los tratamientos se tienen que hacer como era un sastre, se tienen que hacer a la medida de cada persona. Y para eso tenemos que dar tratamientos individualizados y para que esto suceda, bueno, debemos de entender cuál es la manera que tienen las personas de afrontar situaciones, cuáles son la sociedad en la cual estamos inmersos y cuáles son también los componentes biológicos que puedan estar generando un trastorno. Con este esquema de las hojas, lo que trato de mencionar es que si solamente nos vamos por una línea, si solamente vamos con psicoterapia, si solamente nos vamos por el medicamento, si solamente atendemos otras partes, pues no estaremos completando al 100% todas las necesidades que una persona está teniendo en particular. De allí la importancia de hacer una atención multidisciplinaria, orgánica, holística, en la cual se puedan cubrir todas las aristas que una persona necesita para mejorar su estado de salud. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, verán ustedes que existen un sinnúmero de trastornos psiquiátricos. Existe un libro, de hecho, donde los clasifica a todos, pero hay algunos que son más frecuentes que otros. Entonces, me gustaría que pudiésemos tomarnos un breve momento para hablar de los principales. Y por epidemiología, los trastornos que tienen mucha mayor prevalencia e incidencia son los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión y bueno, este nuevo constructo que se llama burnout, que antes se tenía la duda si era un trastorno psiquiátrico o no, pero ya desde hace un par de años se ha categorizado como uno. Les voy a hablar brevemente de las tres para que las conozcamos y sepamos qué es lo que podemos hacer. Entonces, la ansiedad está definida como un miedo ante la ausencia de peligro. Y tener ansiedad es bueno. En algunos contextos, la ansiedad nos puede salvar la vida. Es un instinto que tenemos ya desde hace mucho tiempo que nos lleva a hacer tres cosas: a huir, a pelear o a congelarnos. Lo que sucede es que si ahorita suena la alerta sísmica, pues todos nos vamos a poner ansiosos. Y esto es bueno porque nos va a llevar a que podamos salir rápido y podamos evacuar con orden estas instalaciones. Sin embargo, si no hay un peligro, pues entonces vamos a estar presentando episodios o descargas de ansiedad sin que exista algo de lo cual nos tengamos que defender. Esto, por supuesto, genera pues malestar a quien lo está padeciendo y también, como decía hace rato, pues disminuye la calidad de vida. Existen muchos tipos de ansiedades. Es como la ansiedad es el nombre y bueno, hay un apellido y un segundo apellido para que podamos definirla y tenerla bien categorizada. Les voy a hablar de las tres principales. La específica, que bueno, son las fobias, de hecho es el trastorno psiquiátrico más común, pero es muy fácilmente librable o muy fácilmente podemos sortearlo, porque si nuestra fobia es los elevadores, pues bueno, ya usaremos las escaleras. No quiere decir que no nos pueda incapacitar, pero fácilmente podemos encontrar maneras de contender con esta fobia que tenemos de forma particular. Existen otros que se llaman los trastornos de ansiedad generalizada, donde, bueno, uno de los criterios es que hay que cumplir cierto número de tiempo sintiéndonos de esta manera la mayor parte del tiempo, y hay alteraciones, como su nombre lo dice, pues esta ansiedad más bien está flotante a lo largo del día, o a lo largo del día de repente está y se quita. Hay alteraciones también en el sueño, en el apetito, por supuesto en nuestra capacidad de concentrarse, y hay una ansiedad o un tipo de ansiedad que puede ser una complicación de otras que se llama paroxística. En otras palabras, también se le conoce como trastornos de pánico. Y un trastorno de pánico es un episodio generalmente breve, durará de 15 a 20 minutos, en donde tenemos una ansiedad que nos desborda, una ansiedad que no podemos controlar o que sentimos que no podemos controlar. Estos episodios se caracterizan por tener mucha sintomatología física. La ansiedad al final la sentimos en el cuerpo. Entonces la gente siente como si se le estuviera apretando aquí en el pecho, puede haber falta de aire o tener que estar suspirando. Hay quien tiembla, hay quien suda de las manos, por supuesto el dolor de cabeza, contracturas musculares.
Y entonces el problema de fondo no es que tengamos algo en los pulmones que no nos permita respirar, no es que nos estemos infartando, como muchas personas van a los servicios de urgencia, estamos teniendo una ansiedad muy fuerte. La gente, en sus palabras, generalmente dice que tiene miedo a perder el control y es una cuestión, pues, que les hace ir a los hospitales. Esto es por hablar de la ansiedad de manera muy breve, ya en las preguntas seguramente podemos profundizar un poquito más del tema. Ahora les voy a hablar entonces de la depresión. Muchas veces y malamente decimos, estoy deprimido, cuando realmente pues estamos tristes. Y la tristeza pues es una emoción normal que todos los humanos tenemos y que vamos a seguir teniendo. El problema es cuando esta tristeza es la mayor parte del tiempo y este ánimo bajo es durante al menos 2 semanas, por un lado. Y por otro lado, que nuestra capacidad de disfrutar las cosas, esto se llama capacidad hedónica, de ahí la palabra hedonismo, pues se ve disminuida. Entonces podemos o de plano no disfrutar nada o disfrutar muy poquito las cosas que tenemos. Entonces, esta depresión y esta ansiedad pues están generadas al final por un desequilibrio que existen en algunos neurotransmisores y generan muchos también síntomas físicos cuando estamos deprimidos. Por ejemplo, tener poca energía, que nuestra libido se vea disminuida, estar cansados en el día, con insomnio por la noche, y hay alteraciones además cognitivas. La manera en la que nosotros pensamos y la forma en la que percibimos nuestro contexto se ve claramente alterada cuando una persona sufre de depresión. Es como si yo a estos lentes, por ejemplo, les pusiera un filtro rojo. Entonces, a donde voltee, veré un poco rojiza las cosas. Incluso este fondo azul que tengo atrás, pues lo veré quizá morado. Y de este modo nuestro juicio se ve alterado. También, por supuesto, nuestra capacidad de concentración. Y en este sentido, pues es frecuente que las personas que tienen depresión, pues estén teniendo una vida que piensen que no vale la pena ser vivida. Complicaciones de un cuadro de depresión podrían ser fantasear con la idea de morir o de simplemente ya no estar, de no despertar, o más graves, tener la idea de quitarnos la vida o de plano intentar. Entonces, estos cuadros de ansiedad y depresión son de los trastornos más comunes en la consulta normal y en la población en general. Existe otro constructo que se llama burnout, que fue descrito por una psicóloga hace ya algunos años, que se llama Maslach, y bueno, ella habla sobre este burnout o síndrome de desgaste, donde hay una tríada que le compone. Por un lado, estamos como cansados en el trabajo, notamos que no estamos creciendo en el área laboral donde nos desarrollamos y no nos importa un poco ya lo que estamos haciendo. Básicamente es como si somos irritables, poco motivados, hasta con síntomas de depresión, pero esto solamente se mantiene mientras estamos en el área de trabajo. Salimos del área de trabajo y nos sentimos bien. Por supuesto, tener burnout es un factor de riesgo alto para que desarrollemos otros trastornos psiquiátricos, principalmente, como lo podrán adivinar, ansiedad y depresión. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, no los voy a leer de forma textual, pero me gustaría que prestasen atención a esta lista de situaciones que uno puede llegar a vivir. Cuando consideren pertinente también poner la otra para que tengan oportunidad de leerla. Y todas estas situaciones o estresores que podemos tener a lo largo de la vida son, digamos, focos rojos o banderas rojas que tenemos que estar pendientes de que no las tengamos nosotros o de que no estén presentes en alguna de las personas que nos rodea, compañeros de trabajo, familiares, pues en algunas ocasiones pueden estar y por la cotidianidad nos acostumbramos a estas y no nos damos cuenta que están allí y están mermando nuestra salud. El tenerlas no quiere decir per se que tengamos un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, son un factor también de riesgo importante para que las desarrollemos. De allí que si notan que algo de esto sucede o ha sucedido en ustedes o en alguien más, sería importante el quizás valorar tener una consulta o una valoración por un profesional de salud mental, es decir, un psiquiatra en primera instancia y decidirá, bueno, qué camino es el que tenemos que tomar, si con un psicólogo solamente, si haciendo una sinergia entre ambos o a lo mejor simplemente modificando algunos estilos de vida que nosotros tenemos.
La que sigue, por favor. Bueno, pero ¿qué pasa entonces si descubrimos que tenemos algo de esto o que alguien cercano a nosotros lo está presentando? Hay una responsabilidad que tenemos en nuestro cuidado y en nuestro autocuidado. Algunas veces lo que pasa es que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Les voy a hablar sobre algunas recomendaciones generales que de forma idónea todos deberíamos de seguir y que cobran principal o tienen mayor relevancia en aquellas personas que notan que ya están en riesgo. En primer lugar, la dieta, fuera de que ésta sea rica, balanceada, suficiente, al menos 3 veces al día con sus respectivas colaciones, se sugiere que de forma inicial sea una dieta libre de cafeína, porque la cafeína es un activador. Entonces, si estamos con insomnio o estamos con ansiedad, pues es echarle leña al fuego, es hacer que nuestra sintomatología se vea incrementada. Actividad física, independientemente de todos los beneficios que esta trae, para la salud mental es importante realizarla al menos 5 veces por semana durante 40 minutos. ¿Qué actividad física? La que cada quien pueda, a la que cada quien le guste, también tiene que ser una cuestión que nos genere satisfacción. Medidas de higiene de sueño son varias. Dentro de las principales, pues bueno, está la dieta y la actividad física, el evitar tener contacto con pantallas y una serie de medidas que todos deberíamos tener para afianzar que el sueño que tengamos sea reparador y sea suficiente. Informarse, la desinformación genera por sí más ansiedad y si no estamos informados no tomamos las decisiones que sean más correctas. Acudir a canales donde la información sea certera, sea validada y si lo necesitamos, pues bueno, podemos buscar ayuda. ¿A dónde es que podemos buscar ayuda? Pues dependerá de qué tan fuerte sea nuestro malestar. Podemos preguntarle a nuestros pares y si no, de forma idónea, pues acudir con un profesional de salud mental. Por un lado y por otro, no descuidar otras enfermedades que tenemos. Habrá quien por sentirse triste o por sentirse desganado descuide otros padecimientos y esto, bueno, incrementará o aumentará este ciclo que nos va a llevar a tener problemas de salud en general. Dentro de las cosas sociales que podemos hacer para mejorarla es, bueno, compartir cómo nos estamos sintiendo. No pasa nada con que hablemos y digamos que nos estamos sintiendo tristes. Al contrario, lejos de empeorar, nos tendría que mejorar. Simplemente el que nosotros podamos hablar de manera libre sobre cómo nos sentimos, pues puede ayudar. Si nosotros notamos que alguien con quien estamos tiene algunas de las características que nos hace pensar en algo, pues también mencionárselo y esto no tiene por qué ser tomado de mala forma si lo compartimos de una buena manera. Por supuesto, buscar ayuda con las personas cercanas, cada quien nos podrá ayudar desde su trinchera en lo que pueda y si es necesario, por supuesto, buscar ayuda profesional. Si no se busca esta ayuda, pues bueno, será como si estuviésemos notando un problema, pero no hacemos nada para cambiarlo y por lo tanto, lejos de modificarse o de mejorar por arte de magia, lo más probable es que se cronifique o que se empeore. La que sigue, por favor. Y si nosotros buscamos ayuda, bueno, ¿a dónde es que lo tenemos que hacer? Existen algunas instancias gubernamentales que prestan servicios de salud mental. En el caso de las personas que cuenten con seguro de IMSS o ISSSTE, su médico familiar les canalizará con psiquiatría. Existen en la ciudad para adultos 2 hospitales de tercer nivel, 2 institutos que solamente se dedican a salud mental. Uno es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y el otro es el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ambos se encuentran al sur de la ciudad, en la zona de hospitales. Ya no lo puse, pero hay un hospital psiquiátrico infantil también que se encuentra en la zona de hospitales, uno de los 2 que hay en el país solamente. Y bueno, por supuesto, con nosotros en Axacaralti tenemos un equipo bien preparado, con una estrategia muy bien planeada para poder identificar, atender y solucionar los problemas de salud mental que estemos presentando. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Torrens. Vamos a hacer lo siguiente para poderle dar pie también a las preguntas y respuestas. Queremos poner por aquí algunos tabúes o mitos que al menos nosotros hemos recopilado y por supuesto al terminar esto nos vamos de lleno a las preguntas. Primer mito o tabú. Decimos que los padecimientos de salud mental no pueden ser considerados discapacidad.
¿Qué nos contestarías, Ricardo? Bueno, a mí me parece que los padecimientos o los trastornos psiquiátricos, por supuesto que incapacitan, y de hecho aquí podemos ver, aquí les pongo una lista sobre las principales enfermedades que generan incapacidad a lo largo de los años. Pueden ver un ranking y en los últimos 10 años, 3 de al menos de estas 10 principales enfermedades son trastornos psiquiátricos. Son trastornos que incapacitan, pero que la mayoría de ellos no son crónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los podemos quitar y esta es una muy buena noticia. Para que suceda esto, bueno, tendremos que hacer estas recomendaciones y buscar ayuda con un profesional, pero mientras las estemos teniendo, por supuesto que incapacitan a quien la padece. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Otro que escuchamos y creo que ahora lo escuchamos más es hablar de salud mental es una moda. Seguimos teniendo la misma cantidad de personas con padecimientos de salud mental. Y le paso de nuevo la pregunta o el mito al doctor Ricardo y también Juan Camilo, si tú quieres agregar algo, los micrófonos están ahí. Claro, bien importante esta pregunta. Y no, no es una moda. Lo que sucede es que ahora se visibiliza, por suerte, más esta gran problema que afecta a esta pandemia también, que afecta a nuestra sociedad. Y lejos de que sea una moda, pues es algo que ha estado a lo largo del tiempo. Y a mí me gustaría más bien hacer una aclaración en este punto porque no son la misma cantidad de personas que padecen un trastorno. Lamentablemente, este número incrementa año con año. Podrán ustedes ver estos registros que son del INEGI desde el año 94 hasta el 2018 sobre la cantidad de suicidios registrados en el país. Entonces, verán que es una curva que está creciendo pues de forma constante. Esto hablando de suicidios, todos los otros trastornos mentales se han incrementado también, pues por muchos contextos en el que estamos, pues era uno que evidentemente hace más proclive el que tengamos este tipo de padecimientos. Doctor, no sé si quisiera usted agregar algo en este punto. Sí, tal vez de indicar que tenemos hemos mejorado la forma de registrar las enfermedades mentales a lo largo de estos años y por tanto eso puede elevar. Dos, hemos mejorado nuestra sensibilidad como médicos y como personal de salud sobre la conciencia de la enfermedad mental. Cada día tratamos de romper esa barrera y esos estigmas y tratar de hacer la enfermedad mental algo cotidiano y algo con lo cual lidiamos todos los días. Y para eso todo el tiempo estamos creando nuevas estrategias que nos permitan acercarnos tanto a la persona como a la familia, porque hay que, digamos, ser súper claros en que los trastornos de la salud mental conllevan no solamente un compromiso del individuo, sino también de la familia, la sociedad y la comunidad. Entonces, pues nada, es eso mi comentario. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo y Juan Camilo. Nos vamos con el tercero y después de esto nos pasamos a preguntas y respuestas. Al menos uno de los que nosotros recopilamos es, se destina mucho tiempo, mucho dinero para tratar la salud mental. Bueno, pues mito, pero mitote, porque les preparé una gráfica donde pueden ustedes ver ya de por sí la cantidad que se destina del Producto Interno Bruto a temas de salud es baja en el contexto nacional. Ahora, del 100% de cantidad que se destina a salud, solamente el 2% va destinada a salud mental. Dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué? Lo que pasa es que los trastornos psiquiátricos generan mucha discapacidad y tienen mucha prevalencia. Hay que darle muchos recursos a las enfermedades que están haciendo mucho daño a la sociedad. No se trata de si le voy a poner el 20 o el 15 o algo solamente porque sí, de forma arbitraria. Existe todo un razonamiento y mucha evidencia que muestra que si una enfermedad está generando mucho daño, pues bueno, hay que atacarla con la cantidad de presupuesto necesaria, cosa que por desgracia en nuestro país no sucede ni estamos cercanos a que suceda pronto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, sin duda, un panorama complicado el que vivimos.
esta es otra, ¿no? Muy pocas personas presentan depresión. Le estaba echando un ojo ahorita a las preguntas, muchas van a ir orientadas seguramente a estos temas, pero pues aquí también no sé, Ricardo, si hay alguna estadística, hay algo que invalide este mito, ¿no? Claro, hay muchas, la que yo les presento también es el INEGI en aras de que podamos tener, bueno, una fuente de información fidedigna, nacional. Y miren, esta es una de las preguntas que se hizo en la última encuesta, en el último censo de salud, y es, de los integrantes del hogar que son mayores de 12 años, ¿quiénes tienen sentimientos de depresión? Y bueno, existe un 66% que hasta ese entonces no se ha sentido deprimido, pero vean, existe un 32, pongamos 30% para redondearlo, que sí se ha sentido deprimido. La presencia o el riesgo de que presentemos a lo largo de la vida un cuadro de depresión es alta, es más alta en mujeres y es una cuestión de cada día. Existen más personas en el país que presentan depresión que personas que tienen diabetes. Lo que pasa es que es una cuestión que no se visibiliza tanto porque pues ¿dónde está? No la podemos medir, no la podemos medir con los instrumentos que estamos acostumbrados, pero tiene mucha prevalencia y es muy común. Entonces, me parece que por eso la importancia y la relevancia que hablemos de este tema. Juan Camilo, no sé si quieras comentar algo que también te ha tocado afrontar temas de pacientes, etcétera, ¿no? Sí, creo que mi comentario iba, también no hay que olvidar que las personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de sufrir de enfermedades o trastornos de la salud mental. Entonces, no solamente es un apartado solo si tengo trastornos o no, los pacientes que tienen hipertensión, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes adultos mayores tienen mayores tasas de depresión e incluso mayores tasas de suicidio si uno lo compara con población general. Entonces es muy importante visibilizar todos completos y cómo articulamos los servicios, no solamente el médico general, el médico familiar, el psiquiatra, los nutriólogos, los psicólogos, cómo articulamos todo un sistema para cuidarnos a todos. Por último, me gustaría agregar, y dando en consecuencia a este último comentario, que una persona que tenga un trastorno crónico, pues no se apegará a su tratamiento y por lo tanto no mejorará si no hacemos una intervención integral. Y esta intervención integral forzosamente debe de llevar una evaluación de la salud mental. Alguien que está deprimido con muy pocas probabilidades hará todos los cambios necesarios en su estilo de vida para mejorar el cuadro de la depresión crónica que tenga. De acuerdo, pues muchas gracias. Me, me voy a permitir ahora tomar las preguntas que ya tenemos en el sistema, en el chat, y trataremos de darles respuesta idealmente a la gran mayoría de ellas. Y la primera que tomo a propósito de este intercambio que estábamos teniendo de pacientes crónicos, adherencia a programas de salud, el efecto de la parte mental y todo el tratamiento. Aquí hay una pregunta que me parece pertinente alrededor de ello, que dice, ¿por qué no se trabaja en equipo para atender de forma integral al paciente? Se requiere tratar al paciente como persona, no como trastorno, y trabajar en equipo, no de forma individual desde la psicología, psiquiatría o neurología. Y aquí pues les paso la palabra a ambos y quizá el modelo de cuidado que tenemos en AXA Keralty pueda ser relevante para dar respuesta, más evidentemente todo lo que ustedes quieran agregar, doctores. Si quieren empezamos con Ricardo. Sí, gracias. Me parece un comentario muy acertado. Efectivamente, no somos portadores de diabetes, no estamos deprimidos. Tenemos depresión en este momento, no somos diagnósticos. Y sí, de forma idónea deberíamos de trabajar en un modelo de salud en el cual se aborde por todas las esferas el problema que una persona esté teniendo para conocerla y como decía hace rato, voy a retomar esta analogía, hacer un sastre a la medida. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque hay muchas deficiencias en el sistema de salud, pero creo que una de las grandes ventajas que existen en AXA Keralty es que, bueno, esto no es de esta manera y se hacen atenciones o se pretenden hacer atenciones integrales
porque así será la manera más rápida y más efectiva de que podamos quitar un malestar y que podamos mejorar un estado de salud y por lo tanto una calidad de vida en quienes acuden a tratarse con nosotros. Sí, de acuerdo con el doctor Ricardo, creo que es muy importante que viremos de un modelo muy centrado en la enfermedad y lo viremos a un modelo centrado al paciente, y creo que en eso lo hacemos muy bien en AXA Queralty. Nosotros tenemos rutas y programas indicados para los pacientes de forma que articulemos los servicios para poder lograr resultados en salud y en satisfacción de los pacientes y las familias. Además, muy ligado a lo que decía anteriormente, pues es muy importante no solamente la integralidad del individuo, sino saber que ese individuo vive dentro de una familia, esa familia está dentro de un contexto social, dentro de un contexto comunitario, y eso es lo que nos permite lograr resultados no solamente en el paciente, sino en cómo esa familia se relaciona, en cómo mejora sus resultados en términos sociales y culturales. Entonces creo que es muy importante y muy relevante lo que hacemos en AXA Queralty, tratando de articular y no solamente viendo un pedacito del paciente, sino cómo logramos ver todo el contexto y todo lo que tiene un individuo, una familia y una sociedad. Muchas gracias. Esta es una pregunta muy puntual, pero me parece bien relevante y voy a juntar dos de estas preguntas puntuales. La primera dice, ¿una persona puede desarrollar un trastorno mental aun cuando no ha nacido con un trastorno? Es decir, de pronto surge ese trastorno mental. Y la uno con otra que me parece relevante, quizás no esté tan vinculada al 100%, pero habla de una persona que dice, mi niño tiene 2 años y nunca ha convivido con otros niños. Me preocupa que después de la pandemia pueda relacionarse con otros. ¿Qué consejos me pueden dar? Bueno, con respecto a la primera pregunta, de hecho son pocos los trastornos psiquiátricos que suceden desde el nacimiento. Más bien, tenemos riesgo de padecerlos y a lo largo de la vida es que se van presentando. Los que son desde el nacimiento en realidad no son muchos, más bien los vamos teniendo, y de allí que estaba hablando de algunos riesgos que existen para que los presentemos y de allí también de algunas medidas de prevención que debemos de tener. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, pues recordemos que en esta etapa de la vida se van desarrollando diferentes esferas, y una de las esferas que también se tiene que ir desarrollando pues es la social, pues mediante la interacción con otras personas es que el lenguaje, las habilidades motrices, la capacidad de contender con la frustración se va dando. Mi recomendación sería, habría que conocer a más a fondo pues el caso, pero es que pues hay que en la medida de lo posible y con todas las medidas de seguridad que se pueden por el contexto en el que estamos, pues que haya interacción no solamente con adultos, sino también con niños. Aclarar también que bueno, los niños son muy resilientes, son muy flexibles y pueden fácilmente adaptarse a situaciones nuevas que no estaban viviendo. Desde mi punto de vista, creo que es muy importante, y con respecto a la primera pregunta, y hacer relación a la importancia que tiene la lactancia materna. ¿Y por qué hablamos de lactancia materna cuando hablamos de salud mental? Porque está demostrado que las personas que son lactadas tienen mejores formas de relacionarse socialmente a lo largo de toda su vida. Los contextos de violencia social generan patrones subsecuentes de violencia micro o macro. Creo que eso es muy importante que lo definamos, y deberíamos definirlo no solamente desde el nivel de salud, sino desde el nivel político y desde el nivel gubernamental y el nivel social, hacer acuerdos para propiciar hábitos que mejoren la salud mental, como la lactancia, como buscar ambientes saludables que permitan el contacto de padres, hijos, tiempo libre, tiempo de esparcimiento. Todo eso genera salud mental. Entonces, muy puntual hacia la pregunta, pues muy pocas, como decía el doctor Ricardo, muy pocas enfermedades se generan y son genéticas y son hereditarias, por ejemplo.
muchas tienen presión social o tienen factores relacionados con hábitos, tienen factores relacionados con el ambiente. Entonces, creo que la respuesta debe ser siempre buscar el mejor ambiente social posible para todos, para nuestros hijos. Muchas gracias. Aquí tomo una que es para AXA Seguros y es alrededor del seguro de gasto médico mayor y alrededor de qué está haciendo AXA en estos temas de salud mental. Bueno, pues precisamente la respuesta de AXA es AXA Keralty, ¿no? Somos una compañía, parte de AXA, parte de Keralty, y es en este sitio, en AXA Keralty y a través de los productos que comercializamos, que damos entrada a programas de cuidado, de salud mental, de manera multidisciplinaria. Atiendo esta pregunta no como comercial de AXA Keralty, sino como la respuesta que damos hacia desde la perspectiva de aseguradora. Ahora, hay una serie de preguntas relacionadas con ansiedad. La primera es si se pueden presentar de forma simultánea la ansiedad y la depresión. Y la otra pregunta que nos hacen es cómo podemos apoyar a una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad. ¿Qué podemos hacer por ella en ese momento? Claro, respondiendo a la primera pregunta, sí, por supuesto que se pueden presentar de forma simultánea. De hecho, en la mayoría de los casos, o iniciamos con depresión o iniciamos con ansiedad, y esto genera más adelante que tengamos las dos. Esto porque, pues bueno, a nivel de neurotransmisores, ambos trastornos están dados por una afectación del mismo neurotransmisor que se llama serotonina. Con respecto a la segunda pregunta, bien importante y muy resolutiva también, bueno, ¿qué hacemos cuando alguien esté teniendo un ataque de pánico? En primer lugar, previo a esto, estaría bien que nos informáramos, cosa que también estamos haciendo ahorita, aclararle a la persona que lo que está teniendo es ansiedad. Y muchas veces cuando estamos con ansiedad, pues nuestra capacidad de reflexión se ve un poquito mermada. Entonces, aclararle que no se va a morir, preguntarle de qué manera le podemos ayudar. A lo mejor lo que necesita es que nos vayamos a un ambiente con menos estímulos, quizá más aislado, ofrecerle algo de tomar, dar nuestra compañía, escuchar y ver qué es lo que la persona está necesitando en este momento. No hablar de nuestras experiencias previas, no hablar de lo que nosotros haríamos, sino simplemente escuchar y acompañar. Otra de las cosas que también podemos hacer es tratar de que la persona respire despacio. Cuando nosotros estamos ansiosos, respiramos bien rápido. Entonces, al respirar rápido, bueno, si lo seguimos haciendo durante mucho tiempo, hasta las manos se nos pueden acalambrar y esto pues más ansiedad nos va a dar. Entonces, las respiraciones diafragmáticas, se llaman así, son una de las claves no farmacológicas y una de las herramientas más eficaces que hay para poder controlar o disminuir la ansiedad. Si estamos capacitados en hacer este tipo de respiraciones, que básicamente son respiraciones abdominales, como las que hacen los bebés, pausadas, pues podemos enseñarles eso. Y si no, tratar de respirar junto con ellos de manera que esto sea despacio. Podemos imaginar un rectángulo donde respiramos, inspiramos, nos aguantamos tantito, sacamos el aire, nos esperamos un momento, volvemos a inspirar y esto se repite. Hay que poner además especial atención a una sensación física de la respiración, que les digo es una herramienta bien valiosa. Por ejemplo, en cómo entra el aire por nuestra nariz, cómo se va inflando nuestro pecho, cómo se mueve nuestro abdomen, cómo nuestros signos vitales se van tranquilizando. Eso y pues no ofrecer cafeína en ese momento sería, creo yo, de las cosas que de manera general podríamos hacer para mejorar o para ayudarle a alguien que esté teniendo un episodio de ansiedad fuerte. Gracias, doctor Ricardo. Y aquí esto que nos comentas en esta parte, con una pregunta que hacían sobre, teníamos esta diapositiva donde venía, si no me equivoco, era ansiedad, depresión y otra tercera parte, pero la pregunta alrededor de eso decía que si en esos casos puedo sentir que el corazón late muy rápido y al mismo tiempo una sensación de caída libre, y si eso es parte de un ataque de ansiedad o una manifestación de un problema que pudiera tener. Sí, es parte de los síntomas de ansiedad. Yo
existen algunos síntomas que son muy comunes. Les decía yo, sentir que nuestro corazón late muy rápido, sentirlo latir, tener palpitaciones, tener una opresión en el pecho, como que nos falte el aire, a quien se le duermen partes del cuerpo, hay quien puede tener algunas otras o experimentar otros síntomas no tan comunes, pero que en el fondo también son ansiedad. Hay quien puede sentir que va en caída libre, hay quien puede tener vértigo, como una sensación inminente de que vamos a morir, hasta otras que son aún menos comunes, pero que igual son síntomas de ansiedad. Por ejemplo, hay quien siente como si la realidad no fuera real, hay quien se puede ver en tercera persona, hay quien puede notar como si estuviera apagado, como si no estuviera siendo esta persona, se llama estar disociado o tener síntomas disociativos, y al final todas estas manifestaciones físicas, cada quien tendrá que identificar cuáles presenta. En el fondo son manifestaciones de un problema de ansiedad. Muchas gracias. Y esta siguiente me gustaría compartir la respuesta tanto por el doctor Ricardo como por el doctor Juan Camilo. Y la pregunta es, ¿cómo lidiar con el burnout? Actualmente ya no tenemos horarios definidos. Lamentablemente no nos desconectamos de lo laboral. En mi caso, sueño con labores de trabajo. Bueno, creo que existe sí, una responsabilidad personal y desde mi punto de vista también debería de existir una responsabilidad institucional por parte de quien nos emplea. Esta última parte sobrepasa nuestras capacidades, pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en primera persona? Tratar de, en la medida de lo posible, sí dejar el trabajo a un lado. Entonces, yo sé que el trabajo se nos viene a casa, yo sé que el trabajo con un celular puede estar todo el tiempo, pero que nosotros pongamos límites, a lo mejor a partir de cierta hora ya no veo el celular, ya no lo contesto, lo pongo como yo lo hice ahora para poder platicar con ustedes en modo avión, 1, 2, hacer actividades que consideramos placenteras y que sean como para esparcir nuestra atención. Y esto puede ser desde una cuestión tan sencilla, diría uno, como mira, me voy a sentar a disfrutar una película, a algunas otras actividades que son más efectivas, como hacer actividad física, tener contacto con amigos, prevenir nuestra higiene de sueño e incluso dentro del trabajo hacer pequeñas pausas de me voy a tomar un minuto para respirar en lo que hago una cosa o hago otra, o en lo que voy al baño me voy a parar, o estando en esta silla se pueden hacer ejercicios para que tengamos movilidad en nuestro cuerpo. Ahora, de forma institucional, bueno, pues existen algunos grupos de psicoterapia que se llaman Valint, que están principalmente hechos para disminuir los síntomas de burnout que presenta uno o varias personas. Sería mi comentario, doctor. No sé si quiere agregar algo. Sí, tal vez dos anotaciones. La primera tiene relación con hacer acuerdos y acuerdos con la familia y acuerdos con la institución laboral. Creo que es importante establecer patrones de a esta hora comemos, a esta hora cenamos, el fin de semana vamos a compartir y proteger esos espacios familiares. Y el segundo comentario va muy relacionado a no dejar perder o mantener establecidas las redes con la familia y con los amigos y no perderlos. Creo que algo nos ha enseñado esta pandemia y es que la familia te establece los cimientos y establece las capacidades de mantener nuestro contacto con la realidad. Entonces creo que va muy allá, creo que es volver a hablar con nuestros hijos si están lejos, hablar con nuestros papás, sacar un tiempo para mantener, para mantener relaciones de calidad con las personas que nos importan. Muchas gracias. Me voy aquí uno específico, que además creo que es muy del momento en el que vivimos. Y dice, mi hija tiene 24 años, tiene nuevo trabajo y tiene que salir a un despacho donde son solo 4 personas. Toma todas las medidas de higiene posibles. Después de cierto tiempo le dan ataques de ansiedad y solamente haciéndose la prueba de COVID se calma un tiempo. No sé cómo ayudarle a que esté más tranquila. Bueno, habría de nueva cuenta conocer las particularidades de esta situación,
pero estamos ante un caso de ansiedad. Y recuerden que yo les mencionaba que cuando estamos ansiosos, nuestra forma de pensar también se modifica. Y una de las cosas que tendemos a hacer con mucha frecuencia es catastrofizar, es decir, pensar que lo peor va a pasar. Entonces, si estornudé, ya tengo COVID. Cuando a lo mejor, digo, existe esta posibilidad, claro, pero también existe la posibilidad de que haya estornudado como lo he hecho toda mi vida, o de que tenga gripa, o de que me haya dado alergia a algo. ¿Qué es respondiendo a su pregunta, qué es lo que puede hacer para ayudarle? La manera, creo yo, más efectiva es pues invitarle a que tenga una valoración por un profesional de salud y en lo que esta valoración sucede, compartir esta información que hemos hablado sobre, bueno, qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas de la misma, mejorar la higiene de sueño, activarla haciendo actividad física, evitando estimulantes como la cafeína que pueden generar más ansiedad, en lo que concertan una valoración con un profesional de salud mental. Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta que creo que va más para Juan Camilo, pero adelante si quiere aportar algo, doctor Ricardo, después. La pregunta es alrededor de si ya soy usuario de un plan medio intermedio, ¿cuál es el camino para que yo sea atendido con psicología o psiquiatría y entender un poco, pues hablábamos de una ruta, ahora mismo Ricardo hablaba de una valoración y a partir de esa valoración, entonces si nos pudieran ahondar un poco en, pues cómo es que llegamos a ser atendidos en temas de salud mental. Claro que sí, Alex. Mira, AXA Keralty tiene una forma muy particular de conocer a las personas y nos interesa mucho conocer a los pacientes y los asegurados. Y esa forma es entrar en contacto a través del check-up. El check-up nos permite estadificar y conocer las condiciones que tiene el paciente, los factores de riesgo, y uno de los ejes más importantes de este check-up que se evalúa es el eje de salud mental. Cuando nuestros médicos evalúan entonces de forma integral al paciente, no solamente, ¿tienes depresión? No, también vemos la salud cerebrocardiovascular, también vemos el riesgo o la detección temprana de cáncer. Entonces hemos establecido una forma muy, muy bonita de conocer a los pacientes y poder ofrecerles todo lo que necesitan en términos de salud. Entonces, nuestros médicos evalúan ese eje de salud mental y determinan si el paciente necesita una evaluación por psicología o el paciente necesita una derivación a psiquiatría, dependiendo de las características que tenga la condición. Y de esta forma, hemos establecido un programa en el cual existe una interacción no solamente de psicología, sino existe una interacción entre psicología, psiquiatría, el médico general, enfermería, si necesitan algún tipo de condición adicional en el cual haya necesidad de un especialista que no sea de salud mental para el manejo de su condición de base, una hipertensión, diabetes. Entonces hemos articulado todos los esfuerzos para los esfuerzos interdisciplinarios, como los llamamos, digamos de forma técnica, para que el paciente tenga el mejor trato posible, las mejores condiciones posibles y los mejores resultados en salud posibles. Añadir también que esta derivación, por utilizar esta palabra, realmente no es algo complicado. De lo que se trata es de facilitar las cosas para que éstas sucedan. Entonces, no es un engranaje ni un método oculto que solo nosotros sepamos. Al contrario, creo que es una ruta o un modelo muy amigable que podemos entender y que incluso si una persona considera pertinente o necesaria tener una valoración por alguno de estos dos equipos, la puede solicitar y con eso se echan a andar los pasos necesarios para que esto suceda. De acuerdo. Muchas gracias, Ricardo y Juan Camilo. Nos quedan 5 minutos. Voy a rápidamente tomar 2 preguntas más. Una de ellas es, ¿la bipolaridad es curable, tratable? ¿Hay varios niveles de bipolaridad y cuáles son los síntomas? Sí, el trastorno bipolar es una enfermedad, es uno de los trastornos psiquiátricos que es considerado crónico. Esto quiere decir que no hay algo que pueda revertir y por lo tanto que en algún momento estemos libres de enfermedad. Quien es bipolar siempre será bipolar, pero uno puede ser bipolar y ser completamente funcional porque es algo que es completamente controlable. Los síntomas de trastorno bipolar
a muy grosso modo, bueno, pues como la palabra dice, hay dos polos, ¿no? Un polo que es la depresión, entonces es esto de sentir, o sea, tener criterios suficientes para un trastorno depresivo, triste durante al menos 2 semanas, y en el otro polo está el polo de la manía. Entonces la manía es todo lo contrario, es estar con el ánimo exaltado o irritable, con el ego muy incrementado, con mucha energía, durmiendo 3 horas diario es más que suficiente, el pensamiento acelerado, pero me gustaría aclarar que, bueno, el trastorno bipolar es poco frecuente, sucede más o menos en el 0.8 a 0.1% de la población y no es, y estos cambios tienen que ser largos a lo largo del tiempo, o sea, estamos en manía durante mucho tiempo y estamos en depresión durante mucho tiempo, meses, semanas. El que nosotros presentemos cambios en nuestro estado de ánimo, que estamos luego contentos, tristes y enojados, a veces en la plática cotidiana decimos que esto es bipolar cuando no tiene absolutamente nada que ver. Es difícil hacer el diagnóstico de un trastorno bipolar porque hay muchas cosas que se le asemejan. Y para terminar la respuesta, hay como varios tipos de trastorno bipolar, uno normal, uno que es ciclotimia, donde no estamos ni tan deprimidos ni tan en manía, y hablando de manías, pues bueno, estas pueden ser leves, moderadas o severas, o que haya hipomanías, es decir, los mismos síntomas, pero sin que nos hagan disfuncionar tanto. La reflexión en este punto es, no es una enfermedad, no es un trastorno curable, es un trastorno muy controlable y es mucho menos frecuente de lo que la gente comúnmente piensa. Muchas gracias. Y ahora sí, me voy con la última. Y dice, ¿cómo apoyar a una persona con los trastornos de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor y trastorno límite de la personalidad? Bueno, en primera instancia, tanto los trastornos de ansiedad como los trastornos depresivos, el eje fundamental para lograr una cura es el tratamiento farmacológico acompañado de estas otras cosas, la actividad física, la dieta y el ejercicio. Para el trastorno límite de la personalidad, el eje fundamental para que éste mejore o para que éste incluso remita es la psicoterapia. Esta psicoterapia se puede a su vez acompañarse de medicamentos que permitan contender con la terapia de mejor manera. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para afianzar o facilitar una mejora? Bueno, hablar del tema como quien habla de cómo estuvo el día, sin tapujos. No pasa nada que hablemos de esto. El normalizarlo genera seguridad. 1, 2, promover actividades que mejoren la salud, como ya decía yo, la actividad física, la higiene de sueño, la dieta. 3, asegurarnos o promover el adecuado apego a los tratamientos farmacológicos y que sepan que, que nos puedan tener la confianza de decir cómo nos estamos sintiendo, compartir cómo nos hace sentir que la persona que tenemos enfrente se sienta ansiosa o esté deprimida o tenga por momentos disregulaciones propias del trastorno límite de la personalidad, para acompañarle en este proceso de curar, que de por sí puede ser pues largo y algunas personas lo pueden vivir como complicado, pero si tenemos una familia que nos apoya y tenemos un equipo de expertos capacitados como lo tenemos en AXA Keralty, me parece que se podrá resolver y se podrá vivir de mejor manera. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ricardo Torrens, doctor Juan Camilo Lozano. Les anuncio que esta plática está grabada para el público en general, que lo puedan volver a tomar en el canal de YouTube de AXA Keralty. Y si nos visitan también como parte del equipo de AXA, estará también en el canal de One de AXA. Y con esto quisiera no solamente agradecerles a los doctores su presencia, sino a todos ustedes que nos acompañaron hoy con las preguntas, las buenas preguntas que nos han puesto. Sé que no logramos cubrirlas todas, pero espero que hayamos logrado cubrir la gran mayoría de ellas. Y dejo un último, un anuncio más por parte de AXA Keralty. Les invitamos a hacer uso de un descuento que estamos abriendo a partir de hoy.
del 20% para que puedan adquirir ustedes, sus familias, nuestro plan Med Esencial o el plan Med Intermedio. Esto está abierto y la oferta es vigente para Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Hermosillo y Mexicali. Y si bien ahí dice que es hasta mañana ese descuento, y dado que estamos tan cerca de Semana Santa y con estos temas que a mí me han abierto los ojos, en particular todos los temas mentales, pues yo creo que vale la pena extender ese descuento y lo haremos vigente por lo menos hasta el lunes 29 de marzo, mejor. Y pues pueden adquirirlo ya sea en la página o a través, por supuesto, de su agente de seguros. Y de nueva cuenta, mil gracias por habernos acompañado en este tercer webinar y nos veremos pronto en un cuarto webinar con algún otro tema que creamos que es, desde nuestro punto de vista, muy interesante para todos. Muchas gracias y buena tarde. Gracias.